Muy buenas tardes, bienvenidos a Se ha dicho, como siempre un placer recibirnos en nuestro estudio. Yo sé que ustedes están en su casa pendientes del programa, gracias porque de verdad es difícil acostumbrarse a la modalidad de Zoom viendo estas pantallitas chiquiticas divididas. A mí también me encantaría hacer mi caminata de saludo, hacer mi caminata de salida, pero estas son las circunstancias en las que estos tiempos nos han obligado a vivir y nosotros vamos a hacer siempre el mayor esfuerzo porque las cosas lleguen, porque lleguen de una manera adecuada y ustedes puedan atendernos y puedan tener la asesoría que necesitan. Es muy importante en nuestra campaña cuidarnos todos, el COVID sigue existiendo, poco a poco se está colocando el tema de la vacuna, eso no nos hace inmunes, por lo tanto tenemos que seguir protegiéndonos hasta que alguien nos diga, se acabó, ya no tienen que usar mascarilla ni nada de eso, pero mientras tanto tenemos que cuidarnos. Siempre aclaro, porque los que son nuestros fieles televidentes que están desde tempranito en la mañana hasta el final viendo nuestro programa, observan que nuestros compañeros están grabando con la máscara transparente. En mi caso, yo estoy solita aquí en el estudio, solamente hay un técnico de audio que está a distancia y una productora en el estudio que también está a distancia, ambos con su doble tapaboca, y yo tengo por acá siempre mi tapaboca a la mano, tengo además también todo mi protector. Cuando yo termino de grabar, me lo coloco para cumplir con las normas de bioseguridad. Nuestro correo electrónico es hdteleven@gmail.com. Mi cuenta en Instagram, @monifernández con una Z y con una S. Y la cuenta del programa @sedicho_televen. Dicho esto, vamos a recibir el primer caso. Bien, está por acá. Buenas tardes, Luis Rivas, desde el estado Anzoátegui. Luis, Buenas buenas tardes. tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, doctora. Gracias. ¿En qué parte de Anzoátegui está, Luis? Específicamente Barcelona. En Barcelona. Muy bien, Luis. Cuénteme qué lo trae hasta Se ha dicho. ¿Qué tal, doctora? Expongo el caso. La situación es unifamiliar con referente a un terreno, una propiedad que deja mi abuela. Hoy en día hablo en voz de mi mamá, pues, o sea, mi mamá es una de las herederas del terreno. Ok, Y mi abuela compra un terreno para el año 1983. Mi abuela trabajaba en aquel entonces en la alcaldía, en catastro, y le obsequian para que ella compre el terreno. El terreno era municipal y ella lo compra de 396 metros cuadrados. Va al registro subalterno, registran, hace todo el papeleo legal y le ceden el terreno comprándolo. Mi abuela fallece para el año 1986. Ella deja el terreno completo bajo un acusero donde aparece mi abuelo, esposo de ella, y sus 7 hijos. Para ese entonces, mi abuelo y 3 de los hijos eran mayores y los últimos 4 eran menores. Resulta y pasa que mi abuelo no vivía aquí, sino en Caracas por cuestiones de trabajo. Él va a Caracas y las tías, hermanas de mi abuela, terminan de criar a los menores. Llaman a mi abuelo y según lo que pues, redacta mi abuelo hoy en día, que todavía está vivo, él nos dice a nosotros que el año 1986 él lo llama para firmar un poder para la cuestión de los menores, para el cuidado de ellos. Él viene y hace el papeleo y va al registro. Entonces le hace esa pregunta, que por qué el registro, si normalmente para hacer un poder es por notaría. Y fue al registro y firmó, según él, firmó un documento acreditando a los hijos menores, a la mamá de mi abuela, para que los cuidara. Hoy en día nos pusimos a revisar tantos papeles y vimos que, si el terreno tiene 392 de largo, porque nosotros estamos, las beneficiarías de nosotros están enclavadas en este terreno, habiendo este terreno más amplio. Fuimos a averiguar el registro subalterno. De hecho, en el registro subalterno nos enseñan los libros, ok, verificando los libros, nos pudimos contactar que hicieron una venta de la mitad del terreno, el cual firmó mi abuelo. ok. Claro, mi abuelo, él no sabe ni leer ni escribir, doctor. Él en su cédula, él dice no firma y aparecen unas firmas de él, unas ciclas FFMM de él, vendiendo la mitad del terreno.
Ok, Revisando los papeles, una pregunta. Cuando él aparece firmando la venta del terreno, ¿había ajá, sucesión? ¿Se había hecho la sí, sucesión por la muerte de tu ya abuelo? estaba anterior, sí, ya estaba anteriormente la sucesión, Ok, ya la teníamos ya, ok, en ajá, esa sucesión, lógicamente, tu abuela le cede a él, o sea, a tu abuela le queda el 50% de ella como cónyuge, lo asume tu abuelo, y el 50% ok, restante se dividiría entre los 7 hijos más tu abuelo como si fuera un hijo más, independientemente de si eran es correcto. mayores o menores de edad, ¿sí? Ujú. El punto acá es Ajá, que ajá, tu abuelo no podía firmar él solo, tenían que firmar el resto de los herederos. esto, aquí tengo la sucesión donde aparecen todos los herederos, Ok, y aquí está los el demás papel, ajá. herederos, los demás herederos firmaron. No, ninguno. La única firma que aparece es la de mi abuela. Le explico algo, doctora. En el La de tu documento que yo abuela, revisé, ya del, va, la de tu la, abuelo. ajá, la única firma que aparece es mi abuelo que coloca una sigla FFMM, pero en su cédula de identidad, en las dos cédulas que las tengo aquí en la mano, él aparece que él no firma. Dice persona no firmante, pues porque mi abuelo es una persona que no sabe ni leer y escribir, pues. Ahora bien, en el documento, revisando el documento, pude contactar que la superficie del documento que hicieron ellos decía 469, cosa que el documento original completo con el terreno son 396. Ya por allí vi que el documento ya estaba como que algo alterado. Más abajo, los linderos no concuerdan tampoco con los linderos que aparecen en el documento original cuando le entregan a mi abuela. Tercero, dice que por ser viudo y único heredero, dispone de vender la mitad del terreno. Eso lo dice el documento de ellos. Yo les tomé foto, doctora, y los tengo en foto, pues, porque no me pudieron dar la copia, pero sí tengo el documento original de nosotros, que lo tenía mi abuela, y los demás requisitos, pues la ficha catastral, el derecho de frente que se pagó completo del terreno. Claro, pero es que fíjate que hay muchas irregularidades, no solamente lo que tú estás viendo de la Uh -huh. firma, porque bueno, Ajá, si dentro de todo la firma hubiese sido a ruego, ponte tú, y alguien coloca unas siglas a ruego, que pareciera que no. correcto, El es punto es correcto, que uno de los grandes problemas de ese documento es que él no era el único heredero, sino que había exacto, junto con él 7 herederos más. Por lo tanto, era correcto, correcto. heredero, él no puede ni siquiera ceder su 50%. ¿Por qué razón? Uh Porque -huh. todo eso queda en una comunidad hereditaria. Y para yo venderte a Correcto. ti, que eres un extraño, primero tengo que venderle a mis comuneros. Por lo tanto, bajo ningún Ujú, escenario esta venta se pudo realizar, porque te correcto, agrego algo más. Ese terreno es un solo lote de terreno, ¿correcto? correcto. Y Y ahí privado, nombre de mi abuela. no hay deslinde, ahí no hubo deslinde. No, para nada. Entonces, ¿cómo un registrador permite que yo venda un pedazo de mi terreno que no es pedazo? Porque una cosa es que yo diga, te vendo este lote que mide tantos metros porque tiene que estar Correcto, deslindado. ¿Qué es el deslinde? Es una actividad a través de la cual un tribunal permite que una unidad de terreno se divida en parcelas, que es lo que se llama el parcelamiento. Cuando tú el lote de correcto. terreno terminas diciendo parcela 1, parcela 2, lote 2, etcétera, ¿ok? Te pregunto algo y me lo contestas al regreso, Luis. Ok, Cuando doctora. aparece él vendiendo, dice cediendo derechos o vendiendo derechos, o dice vendiendo terreno. Me lo contestas al regreso del receso, ¿sí? Vamos un momentito Perfecto, ok. cortico al receso. Estas cosas que pasan, lo más grave de todo esto es que esto es como que 1986 por allí. Ya vamos a ver qué pasa al regreso del Esto, receso. Ah, sí, sí, porque ya me iba a darme un correcto. soponcio aquí. Yo dije, ah, qué eficiencia. El mismo día salió la sucesión, el mismo día vendieron, mataron a tu abuela. Se ha dicho. Sigo por acá con Luis Rivas desde Barcelona, Estado Anzoátegui. Muy interesante el caso, Luis, porque no solamente Ajá, hay un error, sino que hay muchos errores.
dentro de lo que tú me estás Ok, comentando, ¿no? Es decir, como que si es correcto. uno, uno dice, wow, es uno, pero si ya yo estoy viendo, primero, tu abuela no firmaba y firma, segundo, no hay deslinde de la unidad territorial y por lo tanto la unidad de Ujú. terreno no se puede vender por pedazo. Tercero, aunque yo tenga un pedazo de ese terreno, no se lo puedo vender a otro si no le ofrezco antes el pedazo a mis comuneros. Cuarto, eso viene de una sucesión de tu abuela, donde tu abuelo efectivamente asume un 50% como cónyuge, pero el otro 50% lo heredan 7 hijos más él, ¿sí? Y quinto, y quinto, eh, ahí nadie recibió el dinero correspondiente a su sucesión. Es decir, que No, por todos lados se hizo mal. Yo te dejé al aire una correcto. pregunta y es cuando tu Ok. abuela aparece en el registro firmando eso, ¿dice que cede derechos o cede terreno? Bueno, cuando fui al registro, que revisé el documento, únicamente sale en el documento de ellos en venta pura y simple. Es lo único que aparece en comenzando. Venta Ok, pura y simple de la mitad del terreno. No dice más nada. de la mitad Viene del lo demás que terreno o de la mitad de los derechos de mi terreno. no, únicamente dice la venta pura y simple de la mitad del terreno contentivo A por ser heredero de Marbelia Rodríguez, que era mi abuela fallecida. Es lo único que aparece en redacción en el documento. Y lo demás es lo cotidiano de que los linderos, cuestiones, Sí, 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 cosas así. o sea, a ver, eso no pudo pasar, eso no tiene ni Ujú. pie, no tiene ni pies ni cabeza. Ahora te pregunto algo, ¿a quién se lo vendió? Se lo vende a la mamá de mi abuela fallecida. A la mamá de tu abuela, o sea, a tu bisabuela. Es correcto, a ella misma. Y tu bisabuela me imagino que ya se murió. Actualmente sí, ya están fallecidas ambas. Mi abuela y su mamá ya fallecieron. Y quién heredó a tu bisabuela? Mire, realmente herederos como tal, creo que son los hijos, que hoy en día uno de los hijos son los que quieren que nosotros nos salgamos de la casa como tal, pues. O que le paguemos las benechurías de las benechurías que ellos hicieron en el terreno, que obviamente es nuestro. Bueno, a ver, entre comillas, porque mírate el pastel que viene ahora, ¿ok? Bueno, sí, es correcto, Ok. correcto, O correcto. sea, ustedes tienen unas bienhechurías en un pedazo del terreno y ellos tienen unas bienhechurías en otro pedazo del terreno. Es correcto, que está habilitado hoy en día por un hijo de mi abuela, pues la fallecida. Ellos habilitaron esa casa porque estaba Claro, pero abandonada, pues estaba sí, sola. por un tío tuyo, por un tío tuyo. Entonces, ahora, pero fíjate algo, ellos construyen, Correcto, hijo de mi abuela. ajá, Ujú. hermano de tu mamá. Correcto, correcto. Ok, entonces ahora fíjate, ustedes construyeron su bienhechuría y ellos construyeron su bienhechuría. Y ellos construyen su bienhechuría Es entendiendo que son correcto. dueños, Ujú. porque el terreno, pero entendiendo que son dueños Es correcto. Ujú. también entre comillas, porque viene otro rollo. Ellos no son Exacto. dueños porque no hay sucesión de tu bisabuela. Suponte Ujú. que la venta, suponte que la venta, que está totalmente chimba, por los Ajá. 5 aspectos que dijimos, suponte que la Ya venta estuvo, fue. que tú me estás planteando Ok. otro caso, ¿ok? Ellos no son herederos, porque hay que hacer la sucesión de tu Ujú. bisabuela. Y la sucesión de tu bisabuela cae en tus tíos Correcto. abuelos. Y si tus tíos abuelos no están vivos, entonces efectivamente Correcto. irá a los hijos de tus tíos abuelos. Te pregunto, ¿esa sucesión se hizo? Correcto. Eso es ¿Esa correcto. sucesión se hizo? Realmente, realmente no lo he consultado a ellos, pero por lo que le puedo decir, no, hasta los momentos ellos no poseen esa sucesión. Ok, pero entonces fíjate algo, cuando tú dices los dueños somos nosotros, o sea, en definitiva no tú, porque tu mamá está viva, ¿verdad? Exacto, correcto, correcto. Ok, O o sea, sea, como le dije, hablo cuando en tú voz dices de mi mamá como tal. Ajá, los dueños son, este, correcto, tu papá, tu abuelo que está vivo, ¿ok? Porque correcto. tu abuelo está vivo, más los 7 hijos, los que eran menores de edad, que Ujú, ahora son mayores de correcto, edad, ¿ok? ya son mayores.
¿cierto? Ok, pero a los fines de los papeles, porque ese es tu problema en este momento, a los fines de tus papeles Correcto. hay una Ujú, venta. Y hasta tanto esa venta correcto. no se anule, la venta existe. Ujú, correcto. Te pregunto Ujú. algo. Esa venta donde pusieron a firmar a tu abuelo, etcétera, ¿en qué año en específico fue? En el año 1986, Pero ya va, tu día abuela se, después que muere mi abuela. pero cómo Muere tenía, pero en cómo tenía, 1986. pero cómo tenían la sucesión inmediatamente después de morir tu abuela. En la en 1986 estaba la sucesión, que es esta que tengo aquí. Aparece que para el año 1986 fue realizada. El 30/11 de 1986. La sucesión donde ¿Y cuándo, aparece mi abuelo con y los hijos cuándo, que son herederos. y cuándo Ahora se bien, en murió? el 1986, ¿Y tu abuela cuándo se murió? mi abuela muere en el año 1986. ¿Pero en qué mes? Exactamente, mi abuela muere en el mes de Ahí lo dice, noviembre, el mismo 30 de noviembre. ahí dice el papelito Ahí está, de el la 30 de noviembre. ¿Y, y La cuándo sale sucesión aquí, 30/11 del 1986. y cuándo sale la La sucesión? sucesión, el mismo día, sellada y firmada. Aquí está. Ya va, es que eso es imposible. Ujú. O sea, Dice es aquí, imposible. O sea, es que ni en la época perdón, disculpe, doctora, disculpe, fecha 19 de noviembre de 1986. sí, pero es que igualito, o sea, De pasaron ¿cuántos días? mil- 1989, doctora, disculpe. Ah, 16 de ah, noviembre de 1989. así sí, porque ya me iba a darme un Correcto. soponcio aquí. Yo dije, Naguará, qué eficiencia. El mismo día salió la sucesión, el mismo día vendieron, mataron a tu abuela. O sea, No, no, no. imposible. Y la compraventa, Correcto. ¿y la compraventa en qué fecha fue? Fue para el año 1986. No puede ser, no puede ser. Búscame, voy al receso. Busca el documento de Ajá. compraventa para ver la fecha exacta de esa venta. Vamos un Ok. momentico al receso, estamos fregados. ¿Por qué? 10 años es la prescripción para ejercer acciones civiles. Se ha dicho. Ya estoy de nuevo con ustedes. Luis Rivas está allí en pantalla. Luis, te mandé a averiguar la fecha exacta de la venta porque fíjate algo, en todo lo que me estás diciendo, que sin lugar a dudas hay 800 irregularidades, ¿sí? Pero 800. Nada coincide, Ujú. nada está bien, bueno, etcétera. Las fechas son muy importantes Correcto. porque las fechas son las que nos dan Ok. los lapsos para ver si estamos a tiempo de intentar acciones judiciales o no, ¿ok? ¿Qué es lo que en este momento Ok. más me preocupa? Porque estoy totalmente clara que las irregularidades se cometieron, ¿sí? Y son irregularidades que no se pueden cometer de buena fe, porque de buena fe tú cometes un error en una fecha, de buena fe tú te equivocas en unos metros, de buena fe tú te equivocas en Ujú. una cédula, pero de buena fe no puedes vender lo que es de una sucesión a un extraño, no puedes vender lo que es de una sucesión si todo el mundo no firma, no puedes vender si no se deslinda el terreno, por lo tanto, no hubo buena fe, ¿sí? Está claro que hubo irregularidades que no solamente las cometió quien hizo todo lo que hizo, sino que el registro también permitió que las irregularidades se cometieran. ¿Por qué? Cuando uno va al registro hoy en día, le dicen, ¿quién es usted? ¿Dónde está la sucesión? ¿Dónde están los herederos? ¿Sí? ¿Quién va a firmar por los herederos? Etcétera, etcétera. Tú me dices Ujú. que allí apareció una tía Ajá. tuya firmando por los Ok. menores de edad, ¿sí? No, no aparece. Únicamente en el documento de la compra Tu papá, aparece tu mi abuelo. abuelo, ajá, firmando solo con la persona a la que le está vendiendo. Que Otra hoy en día son los... lo que Es te era correcto. más. O sea, por lo menos si la otra Ujú. hubiese metido el poder de los menores, tú decías, bueno, firmaron 4, faltan 3, pero es que ni eso. Es Por correcto. eso las Es fechas fueron correcto. importantes, porque fíjate, puntualizando,
Tu abuela Ok, fallece en el 86. La correcto. sucesión Correcto. la Ujú. sucesión sale en el 89. Es lo lógico. Correcto. Y la Ujú. venta que tú estabas averiguando en el receso aparece Ujú. hecha en el 92, ¿correcto? Correcto. ¿Cuántos años han pasado? 29. 6 29 años. años. Tú Ok, sabes, hasta la fecha. Sí. sí, estamos fregados. ¿Por qué? 10 años es la prescripción para ejercer acciones civiles, ¿sí? Y Ujú. cualquier delito penal, ponte tú, no sé, el homicidio. El homicidio serán 20 años, 15 años para la prescripción, ¿ok? ¿Qué Ujú. quiere decir esto? Que hemos superado hasta 3 veces el tiempo para poder proceder a anular o a meter acciones penales por ese delito. La única esperanza, y créeme que tendría que ser un milagro que una entidad pública nos entendiera que estas irregularidades solo pudieron haberse cometido con la corrupción y que los delitos de corrupción, según la Constitución venezolana, no prescriben, son perseguibles en cualquier tiempo, porque yo no puedo hablar de falsificación de firmas porque está prescrito, no puedo hablar de fraude porque está prescrito, no puedo hablar de apropiación indebida porque está prescrito, no puedo hablar de simulación de hecho punible porque está prescrito, ¿sí? Te estoy diciendo como 5 delitos. Tendríamos que Correcto. inventarnos una de corrupción, pero es que la corrupción, quien la cometió en el momento que la haya cometido, ya no está. Me explico, Ujú. porque el registro en Correcto. el año de 1992 no es la misma gente que está en el 2021. Entonces, de alguna Ujú. manera, tienes razón, pero no podemos de manera sencilla ejercer la pretensión. En mi opinión, y ahí estoy donde yo me voy a meter un poquito con tu caso, en mi Ujú. opinión, la acción prescribe, sí, la acción para anular prescribe, pero tu derecho no prescribió. O sea, tu derecho, digo, el de tu mamá y sus hermanos. Ese Correcto. derecho no prescribió. ¿Por qué? Porque es un derecho que está allí, pues es de antemano que todo se hizo mal. Yo tengo que evaluar con nuestra abogada Correcto. civil si ella considera que nosotros debemos lanzarnos una acción de nulidad, ¿sí? De Ujú. manera de ver si no te declaran la prescripción. Por lo tanto, es de esas personas que lo están habitando. ¿Está bien? Correcto, está bien. Bien. Gracias, Luis. Acepto la solicitud. El equipo de producción te da ahora las indicaciones de los pasos a seguir. Una vez que la Está bien. doctora Teresa, que es nuestra consultora jurídica, y nos analiza, la consultora jurídica de abogados solidarios, experta en el área de propiedad, nos diga si validamos o no la acción, en ese momento la abogada de Anzuategui se comunica contigo directamente. ¿Está bien? Chévere, está bien, doctora. Dicho. Vamos a recibir al segundo caso. Se incorpora en pantalla Luis Ramírez desde el municipio Baruta, acá en Caracas. Luis, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Bien, Luis. Bien, Luis, cuénteme, ¿qué lo trae hasta se ha dicho? ¿Qué pasó? Bueno, doctora, principalmente es un problema de una vivienda en donde estoy habitando actualmente. Ajá. Una vivienda que era de mi padre, ya fallecido, hace más de 20 años. Hay un detalle con esa vivienda que se encuentra dentro del perímetro de un preescolar. Dentro del perímetro de un preescolar. ¿Qué pasa? Mi papá cuando llega allí no existía tal preescolar, existía una capilla que era de la comunidad. Mi padre llega en esa zona, no existía más nada, sino solamente la capilla, y una persona de la comunidad le dice que construya una casa allí para que cuide la capilla. Ok. Eso sería en los años 60, 70, o sea, hace muchísimos años. O sea, que ¿Qué entiendo pasa? que el terreno era propiedad de la comunidad o era propiedad de la alcaldía, es decir, ¿de quién era el terreno? Bueno, doctora, yo me dirigí a la alcaldía, fui a catastro y los terrenos son, ¿cómo se le dice? Cuando no son de propiedad de nadie. Ejidos municipales. Son-
Bueno, es que en la alcaldía inclusive me dijeron que no eran municipales, que eran invasiones. Ya va, pero es importante determinar de quién son los terrenos, porque a raíz de determinar de quién son los terrenos es que nosotros podemos enfocar el caso o no. ¿Okay? Hay dos formas de titularidad de las tierras, ¿sí? O las tierras son privadas o las tierras son públicas. No hay un punto medio, ¿sí? Es decir, puede ser un terreno privado abandonado, ¿ok? Que son los terrenos baldíos que están abandonados por sus titulares, pero que efectivamente en el registro aparece quién es el dueño. O efectivamente son de alguna entidad pública, nacional, estatal, municipal, de alguna empresa del Estado. ¿Okay? En el caso de los municipios, por lo general considerados ejidos municipales, donde pues la gente acostumbra a asentarse sin ningún tipo de autorización porque son terrenos que pertenecen al Estado, en general en cualquiera de sus formas, ¿no? Entonces, la pregunta número uno, y de hecho yo en estos días daba una conferencia por Zoom precisamente sobre las tierras, y yo inclusive contaba cómo desde la época de la colonia, en el mismo momento en que el conquistador venía en nombre del rey, venía con una carta de pisatario que le permitía asentarse en un determinado territorio que después precisamente el rey de España les otorgaba en propiedad, cuando se empezaron a formar las distintas provincias y las divisiones ya político-territoriales. Desde esa época hay terrenos que son de propiedad privada o de pertenencia pública. Entonces pregunto de nuevo, ¿ese terreno es de nadie o es que nadie lo reclamó o cómo es la cosa? Bueno, doctora, si le digo la verdad, entonces en la alcaldía prácticamente me dijeron que no eran terrenos municipales. Si no son ¿Qué me terrenos dicen ellos? municipales, son terrenos privados. Entonces, fíjate, si Catastro dice que no es de ellos, entonces obviamente hay una propiedad privada que debe estar registrada y que probablemente entre el deslinde de unos terrenos de propiedad privada y otros terrenos de propiedad privada pudo quedar pendiente. Porque te explico lo siguiente. Cuando te responden, o por lo menos lo que tú entendiste de la respuesta, porque yo creo que es lo que tú entendiste, no lo que te dijeron, que es una invasión. La invasión no es la titularidad del terreno, la invasión es el asentamiento de una persona en un terreno que no le pertenece cuando el terreno es de propiedad privada, porque no hay invasión de terrenos públicos. Los terrenos públicos se ocupan, ¿sí? No se invaden. Los terrenos públicos los convierte en pisatarios, que es lo que dicen las ordenanzas municipales. Cuando te voy a dar la titularidad de las tierras, si tú tienes entre 10 y 20 años como pisatario de este terreno que es mío como autoridad, yo te otorgo la titularidad, o sea, me desprendo de él, ¿okay? Hago lo que se llama la desafectación, lo saco de la administración pública municipal y lo otorgo en propiedad privada. Por lo que entonces infiero, cosa que Luis hay que validarlo con el registro inmobiliario, ¿sí? Perdón, con el registro subalterno, hay que determinar en el registro, en esos libros del año 1500, de quién son los terrenos para empezar a ordenar cualquier cosa que te pueda pasar sobre los terrenos. Me tengo que ir al receso, pero era súper importante aclarar lo de la titularidad, porque una vez que yo sepa de quién es el suelo, comienzo a entender cómo yo me hago dueño de lo que se construye sobre el suelo, ¿ok? Que es lo que tú me dices, tu papá hizo una casita al lado de una capilla y me tienes que explicar cómo ahora hay un colegio mezclado con la casa, ¿sí? Porque eso me llama mucho la atención. Vamos un momentito al receso y enseguida continuamos con el caso, breve. Al otorgar un título sobre ella, el dueño del terreno, pues sencillamente tiene que pagarte tu bienhechuría, sea la alcaldía o sea un particular, se ha dicho. Bien, ya estoy de nuevo acá con Luis Ramírez, él está en el municipio Baruta. Luis, me contabas un tema de los terrenos, de la casa de tu papá. A tu papá le dijeron vaya y construya allí para que usted cuide la capilla. La capilla, entiendo, era la capilla de la comunidad. Sí, era una capilla de la comunidad. Ok, tu papá construyó. Entonces, sí, entonces, ¿qué pasa? Recuerde que anteriormente lo que es Baruta, Chacao y El Hatillo pertenecía al distrito Sucre. Sí, señor. En ese tiempo vinieron y construyeron lo que es el preescolar al lado de mi capilla, de mi casa, de mi vivienda. Sobre el preescolar construyen una capilla y sobre mi casa, yo estaba muy pequeño, construyen una estructura
que era como una especie de sala de reuniones de la comunidad. Total Ok, que todo queda... pero esto queda uno sobre lo otro. No, al lado de mi casa colocan el preescolar. Ok. Y la capilla la colocan en el piso de arriba del preescolar. Ojo, esto después pasó a ser de la alcaldía de Baruch. Queda mi casa dentro del perímetro del preescolar y sobre mi casa, en la parte de arriba, construyen, no sé si fue con autorización de mi padre, no tengo documentos firmados, mi papá sí dejó papeles de la vivienda como tal. Okay, okay. En la vivienda dice que hay plata banda, inclusive hay aquí el título supletorio de la vivienda dice que tiene un terreno. Ok, Sobre la vivienda. Entonces sí hay un título supletorio. De mi casa sí. ¿Y dónde está? ¿Lo tienes ahí? Bueno, se lo tendría que enviar, pero sí lo tengo, o sea, lo tengo en digital, pero sí lo tengo. Porque es que el misterio sobre de quién es el terreno se acaba en el momento en que tu papá tiene un título supletorio. O sea, si tu papá sí, bueno, está el título supletorio. Si tu papá tenía un título supletorio otorgado por un tribunal, ojo, énfasis en esto, otorgado por un tribunal, los terrenos son públicos, porque no se puede otorgar título supletorio sobre terrenos privados a menos que sea con la autorización del dueño. En tu propio título supletorio o en el título supletorio de tu papá está perfectamente y allí lo primero que dice es: he construido unas bienhechurías con mi propio peculio, esfuerzo, el sudor de mi frente y tal y qué sé yo, en terrenos que le pertenecen a, siempre. Y de hecho luego el tribunal pide la información a Catastro y Catastro le certifica a nombre de quién está el terreno. Pero bueno, por lo menos tienes un título supletorio, ¿ok? Y de hecho el terreno, ¿cómo? Dice, en el documento dice, como usted acaba de informar ahorita, yo construí con mi peculio y todo lo demás, y dice, sobre terrenos presuntamente municipales. Dice específicamente esa palabra, presuntamente municipales. Dice el título. Sí, o sea, es que como si no es titular si no es titular un privado, obviamente es titular una entidad pública. Eso no hay tutía. Lo importante es que no es privado, ¿sí? Porque además me dices, y eso quiero entenderlo, el preescolar es público. Sí. O sea, ese espacio, ahí voy, o sea, si ese espacio era una capilla y después fue de un preescolar, entendemos que desde siempre hubo actos públicos sobre esas construcciones y sobre el uso de esas construcciones. Sí, hay una tercera persona que dice ser dueño de mi vivienda. ¿Cómo así? Ese señor es nieto de la persona que le dijo a mi papá, construye ahí. Claro, pero él no tiene los papeles. Pero si tendrá papeles sería del terreno, pero la bienhechuría, o sea, es a lo que voy. Sí, la bienhechuría en cualquier escenario es de ustedes, ¿sí? Porque ya otorgaron un título sobre ella. Al otorgar un título sobre ella, el dueño del terreno, pues sencillamente tiene que pagarte tu bienhechuría, sea la alcaldía o sea un particular. Pero el particular tiene que demostrar su derecho sobre el terreno. Entonces, yo escucho acá un montón de cosas, pero al final nadie me explica qué dice el registro sobre esas tierras. Y vuelvo a lo que te dije inicialmente. Yo sospecho que si deslindo un terreno y deslindo el otro, ese espacio pudo quedar entre deslinde y deslinde. Puede ser, puede haber un error topográfico, pero si la alcaldía ha hecho actos de dueño, ¿sí? Porque si yo tengo un preescolar y yo construyo y es mi preescolar, y si yo tengo una capilla es mi capilla, porque es para el servicio de la comunidad, esos son actos de dueño. Entonces, así como construyo, así como gerencio el preescolar, debo gerenciar cualquier daño que genere el preescolar sobre cualquier propiedad, sea pública o sea privada, ¿sí? Porque suponte que no estamos discutiendo la titularidad, ¿ok?, de la propiedad. Bueno, todo aquel que te ocasione un daño producto del uso de un espacio tiene que responderte. Eso está en el Código Civil, facilito, es una responsabilidad civil, ¿ok? Es decir, tú me haces una filtración, tú me tienes que reparar la filtración, ¿sí? Tú tienes un exceso de peso en el piso que está superior a mí, tú tienes que responder. Entonces, me causa un poquito de estupor, vamos a decirlo así elegante, por no decir otra cosa,
que nosotros desde acá llamamos a todo el mundo a que vaya a catastro, vaya a ingeniería municipal, pida permiso de construcción, pórtese bien, no se pase de las variables urbanas, haga bien las cosas y estemos en este momento entendiendo que la alcaldía ni siquiera tiene papeles de la bienhechuría. O sea, entonces, ¿con qué ejemplo? Con lo que estábamos hablando ahora, o sea, yo predico, pero no tengo ejemplo para predicar, ¿no? Claro, Vaya y doctor, pórtese bien, pero yo me porto mal. No, como yo le digo a alguien, venga a catastro, pida permiso, construya legalmente, si usted tiene un montón de bienhechurías que usted está gerenciando que no tiene ni un solo papelito. claro, doctora, es que fíjense que he llegado a tal punto de yo hacer arreglos en mi estructura y arreglos no digamos en la estructura de ellos, pero me ha tocado repararle tanques al preescolar, yo porque tengo un tanque en el piso superior que está por encima del preescolar que está arriba de mi casa. ¿Y cuántos años que, tienes en esto, Luis? Contéstame eso para irme bueno, al receso. ¿Cuántos años? yo les voy a explicar, lo que pasa es que yo me fui por un tiempo de esa vivienda, ahí vivía mi hermano, o sea, nosotros tenemos más de 30 años viviendo ahí, mi papá Ok, tuvo pero como 30 años más. tú, No, yo ahorita vivo, desde que yo me había mudado, mis hermanos vivían ahí, pero nunca estaban ahí porque siempre estaban trabajando. Ahí pasaba cualquier cantidad de cosas y ellos como ok, que pero ¿cuánto tiempo no... tenés tú tratando de ordenar Yo, esto? yo tengo como, bueno, digamos como 5 años tratando de llegar a acuerdos con la alcaldía y tratando digamos, Ay, de pero solucionar. mira, aprovecha que está todo el mundo en elecciones. Este es el momento perfecto. Tú no ves que aquí es Caramba, cuando pintan, siembran, salen a la calle, contestan las redes sociales, iluminan. Entonces, bueno, mira, aprovechemos a ver, porque si ya tienes 5 años, estoy entendiendo que ya van 2 gestiones, ¿sí? Que sí, lamentablemente bueno, no dan respuesta y probablemente vayamos a la tercera. Entonces, bueno, aprovechemos y si los alcaldes de hecho, entendieran el papel esencial que tienen de responder a los ciudadanos, tendríamos un mejor país. Pero bueno, ese es claro, otro chat. Vamos al es que receso, yo, Luis. Ya vengo. Dame un momentito, vamos al receso. Un calvario que viene precisamente de la poca cultura, del arraigo, de la poca cultura del abrazo al derecho a la propiedad. Y que una alcaldía no le dé respuesta a un ciudadano por los daños cometidos por la propia estructura que gerencia la alcaldía, se ha dicho. Bien, ya estoy de regreso con ustedes. Sigue por acá Luis Ramírez. Luis, bueno, usted es el vivo ejemplo, o lo que les está pasando es como que el mejor ejemplo del desorden que nosotros tenemos en este país en materia de propiedad, en materia de construcción, en nuestras propias alcaldías, en un país que es rico, ¿no? Es rico en terrenos, es rico en una abundancia que quizá nunca aprendimos a valorar precisamente por eso, porque yo lo contaba en esta conferencia que les decía, no hay arraigo, y cuando no hay arraigo, yo no me importa si el terreno es mío, la casa es tuya, si yo me meto arriba, es decir, hay un irrespeto constante al derecho del otro, y por lo general hay un muy poco esfuerzo en construir o en construir bien, y por eso entonces yo no valoro, ¿no? Y por allí vienen todas estas diferencias de clases sociales, de estratos, etcétera, porque entonces el que tiene mucho dinero construye una gran casa para la que le piden 80 millones de permiso municipal, ingeniero, arquitecto, inspección, obra, certificado, y luego volteas la cara para allá y todo el mundo construye lo que quiere y no le piden nada. Y luego entonces se nos caen las casas, la gente no paga el derecho de frente sino cuando va a vender. Bueno, un calvario que viene precisamente de la poca cultura del arraigo, de la poca cultura del abrazo al derecho a la propiedad. Y que una alcaldía no le dé respuesta a un ciudadano por los daños cometidos por la propia estructura que gerencia la alcaldía, porque si la alcaldía le dice a usted, mire Luis, ¿sabe qué? Eso no es de nosotros. Ah, bueno, entonces usted se dirigirá a quien es el dueño de la construcción o a quien es el dueño de lo que está allí. Porque entonces fíjense en lo que quedamos atrapados, ¿no? El terreno no sabemos de quién es, pero su papá le dieron un título supletorio. Si esta es mi casa, lo que se construye sobre mi casa, ¿de quién es? Es mío. ¿Sí? Es mío. correcto. Entonces, ¿qué correspondería? Que usted fuera a la SUNAVI, ¿verdad? E hiciera un procedimiento de desocupación de los que están arriba de su propiedad. Mira, demuéstrame que eso es tuyo, no es que yo no tengo papeles, es que eso es mío. Bueno, tú tienes que salir, porque entonces la infraestructura es mía
y me pertenece y yo debo ampliar mi título supletorio, que es una de las cosas que hay que hacer. En el entendido que estas personas no tienen propiedad, en el entendido que efectivamente el título supletorio de su papá hablaba de una platabanda y de que nadie sabe si otra persona la construyó, eso es suyo, hasta que alguien demuestre lo contrario. Lógicamente aquí no hay desalojos de nadie y menos lo va a haber de un preescolar, porque hay cierta protección. Les explico que cuando se trata de desalojar a un inquilino o a un ocupante de un espacio y es una unidad educativa, hay que contar con el visto bueno del Ministerio del Poder Popular de Educación, con el visto bueno de la Procuraduría. Por el tema del derecho a la educación es el derecho superior. Entre la vivienda, la propiedad, la educación, todos son derechos humanos, pero yo no puedo dejar a los niñitos sin clase, ¿ok? Por lo tanto, si yo no puedo dejar a los niñitos sin clase, mi recomendación, Luis, y ahí pregunto algo, ¿todo este lío durante tantos años usted lo ha dejado por escrito? Bueno, si le digo la verdad, lo único que tengo por escrito es la carta dirigida a Catastro, que realmente todas las cuestiones que yo he hablado con los directivos, e inclusive con los directivos de educación que me conocen, porque trabajé con ellos, fue de forma verbal. ¿Qué pasa? Yo lo que pienso o me gustaría, en vista de que no puedo solucionar nada con la alcaldía, que es el que me está afectando directamente en mi casa, en mi vivienda, es tal vez llegar a un acuerdo con el alcalde de buscar otro sitio que me pueda habilitar y yo entregarle eso a ellos, o en el peor de los efectos Pero es hacer una que división. hasta donde yo tengo conocimiento, las alcaldías no tienen disposición de tener viviendas a su nombre para otorgarlas a nadie. Inclusive, yo no sé si O una ustedes saben, gobernación. pero hay alcaldías que están alquiladas en edificios, que no son propietarios de sus espacios, que eso es otro error, eso es otro error, porque las alcaldías deben tener sus títulos de propiedad precisamente para dar ejemplo. Y hay muchísimas estructuras municipales abandonadas que no se han mantenido en distintas alcaldías a lo largo del país. Porque es más fácil alquilar y pagar lo que sea en un alquiler, no, porque eso es un dinero que estás erogando de tu alcaldía, que puede ser utilizado en, no sé, en arbolitos, en matica, en pintura, en mejores patrullas, etcétera, ¿ok? Entonces eso no va a pasar, Luis, eso no va a pasar porque, o sea... Claro, pero entonces está en que también al frente de mi casa había un terreno que pertenecía a mi padre y también lo tomaron para ellos. Entonces, No, porque si el yo en un terreno, no, defecto, porque fíjate, el terreno no pertenecía a tu padre. Ahí sí no, Luis, porque tu padre es dueño no, de la bueno, bienhechuría, pero no de los terrenos. bueno, aparece, es que esto también está dentro del documento, bueno, se lo envié por allí, aparece que también hay un terreno al frente de la casa que colinda con el callejón principal. Sí, Y pero el tal vez si yo terreno, en un futuro sí, pero el terreno no es propiedad. Ahí sí no, ¿ok? Tu propiedad es la bienhechuría, en la extensión y la proporción de terreno de la bienhechuría, porque tú no te puedes hacer dueño del terreno, ¿ok? Pero bueno, ese es otro tema, me está pidiendo producción que ya tomemos la decisión. Yo voy a aceptar la solicitud porque además me parece súper interesante el caso para hacerlo ejemplarizante, ¿sí? Ante el resto de las claro, autoridades públicas. La ley comienza por casa, por lo tanto, si yo no tengo orden, yo no le puedo exigir orden a mis ciudadanos. Vamos a hacer una remisión externa a la alcaldía, vamos a hacer un acompañamiento y si no, Luis, pues mira, sacas tu título supletorio y en algún momento lograrás la desocupación de quienes están allí y lógicamente una demanda civil por los daños a la propiedad. No es complicado, pero bueno, requiere de tu parte recursos, pagar abogados, etcétera, etcétera. Vamos a ver si lo claro, logramos mediando con la misma alcaldía. La alcaldía tiene la misma oportunidad que tú de estar acá en el programa, ¿sí? Libremente. buenísimo. Sería excelente que llamara el ingeniero municipal, que llamara el director de catastro y quizá lo que no te han dado a ti lo muestren en cámara y digan, no, mira, un momento, si tenemos esto, si tenemos esto, si tenemos esto. Maravilloso. La idea de nosotros es mediar, no hacer cosas que sean contenciosas. ¿Está bien? Acepto la solicitud. Gracias, Luis, gracias. Se ha dicho. Bueno, me comí todo el tiempo, se me acabó el Zoom. Bueno, ya, se les quiere, se les respeta. Un beso y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.